Muy buenas noches, hermanos y hermanas que están en casa. Gracias por estar pendiente del estudio que constantemente hemos estado llevando a cabo los días jueves. Corresponde entonces esta noche a la continuación de lo que habíamos dejado la última vez, donde el Señor fue sepultado. Y esa expresión que encontramos sepultado nos ayuda a recordar precisamente todo el padecimiento de Jesús hasta el último momento en la cruz, lo cual ahora, después de haber sido sepultado, hay una expresión que dice: descendió entonces a los infiernos. Es una expresión bastante discutida, compleja, delicada cuando no se interpreta. Una vez escuché a alguien decir: esta es una expresión docetista, y me llamó la atención entonces a recordar que es muy importante entender esto respecto a lo que es descendió a los infiernos. El credo lo agregó, lo incluyó en esta expresión. Sin embargo, hoy vamos a entender con toda razón que el autor ha estado compartiendo con nosotros, y luego la palabra que nos confirma. Recordemos que el estudio de la palabra comienza con la palabra y termina con la palabra. Y eso es muy importante, recordar que la misma palabra da respuesta a toda inquietud en asuntos teológicos. Y es muy importante precisamente recordar qué ha pasado. Dice, se le da una interpretación figurada. Óigase bien esa expresión, una interpretación figurada. Respecto a, es precisamente recordar, se dice que la cruz es como si Cristo hubiese sufrido las penas del infierno y la muerte eterna. Si recordamos las últimas palabras de Jesús antes de morir en la cruz, antes de decir consumado es, su padecimiento fue precisamente llevando el madero hasta el Gólgota. Su sufrimiento fue el desprecio que fue tenido entonces de parte de los que le acusaban injustamente. Él fue llevado a la muerte sin haber llegado a un juicio, sin haber dicho alguien le defendió. No, él lo había hecho de esta manera, había dicho de antemano lo que él iba a padecer. De esto están los capítulos 17, 18, 19 y 20 del Evangelio según San Juan, que nos van a ayudar a entender todo esto despacio. Así que leyendo estos evangelios en cuanto a la muerte de Jesús, como es Juan, definen entonces qué está pasando en el sufrimiento de Cristo. Por eso dice que prácticamente los sufrimientos de Cristo en su momento en la cruz es como si Cristo hubiese sufrido las penas del infierno y la muerte, dice, eterna. El pasaje de Hechos 2, 27 al 31 nos habla precisamente al respecto. Hechos capítulos 2, 27 al 31 de los apóstoles habla referente a esto. Hechos 2, verso 27 al 31. Dice de la siguiente manera: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, dice acá, varones hermanos, se os puede decir brevemente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Óigase bien esta expresión de Hechos, porque lo que está afirmando es precisamente el acontecimiento de la cruz, como si Cristo hubiese sufrido las penas del infierno y la muerte eterna, el abandono de su espíritu y dejar su cuerpo en la tumba. Tenía que ser sepultado para que esto aconteciera, ¿sí? Y se diera este caso.
Luego dice claramente: no permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en o con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir brevemente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y esto es muy importante para recordar precisamente este acontecimiento histórico en la vida de Jesús, y que el credo una vez más lo dice. Dice también que el cuerpo de Jesús estuvo bajo el poder de la muerte, o sea, estuvo en el Hades, mientras que su espíritu estuvo en el paraíso. Y esto es muy importante para nosotros recordar ese momento de Cristo cuando fue sepultado, cuando descendió, dice la expresión más correcta es bajó, es decir, de lo alto para estar con los mortales que somos nosotros, los humanos. Padeció sufrimiento, dolor tremendo por causa de nosotros. Sin embargo, su cuerpo no quedó ahí. Dice que resucitó, fue levantado de la tumba. Eso es muy importante recordar lo que Lucas 23:43 está diciendo respecto entonces a lo que Jesús había mencionado en cuanto a estar. Lucas capítulo 23, verso 43 dice: entonces Jesús dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El cuerpo fue dejado en un sepulcro. El cuerpo conoció la muerte física, el sufrimiento, el dolor de Cristo en la cruz. Es cuando dice: descendió entonces a lo más bajo, descendió a la tierra, descendió para estar con los muertos, es decir, sentir en el sentido de ser uno más muerto en esta tierra, físicamente hablando, pero no quedó allí. Su cuerpo no vio corrupción, fue levantado. Ahora, para que todo esto se diera, es muy importante recordar, número uno, Jesús nace, no puede morir sin nacer. En esta época de Adviento recordamos su primera venida. Y algo muy importante, cumplió con su ministerio como el enviado de parte de Dios a esta tierra. Vino a representar al Dios invisible del Antiguo Testamento y se hizo visible y palpable a la humanidad. Padeció, como todo ser humano, sufrió la muerte de cruz. Allí murió y su cuerpo fue sepultado, pero no quedó allí en el sepulcro. Su cuerpo se levantó glorificado. Es decir, el Jesús que nosotros adoramos es un Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo fue entonces su ascensión? ¿Sí? Cómo Él ascendió, pero también cómo Él descendió, dejando, dice, su trono, no escatimó el ser igual a Dios, y de regreso vuelve otra vez al lugar de donde Él vino. Y eso es muy importante cuando recordamos precisamente cómo es que Jesús en su momento estuvo bajo el poder de la muerte. Algo maravilloso es recordar precisamente, su cuerpo no está allí. El de los demás personajes que se han creído como dioses, ahí está la tumba. De hecho, se menciona a David, de su descendencia, habla de su reinado terrenal, que va a sentarse alguien en su trono. Ese alguien que se sienta en su trono es descendiente de David. Jesús es el Mesías davídico que la palabra del Señor menciona al respecto. Y entonces tenemos que recordar precisamente por qué se dio esto.
Así que la aclaración de esa expresión descendió a las partes más bajas de la tierra, es que su cuerpo compartió la tumba, su cuerpo estuvo inmóvil, ¿sí? Pero no quedó allí. La señal de Jonás nos recuerda, ¿sí? Él dijo, al tercer día se levantaría y estaría con nosotros. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es muy importante recordar por qué entonces Jesús estuvo en la tumba y por qué su espíritu estaba en el paraíso y su cuerpo estaba en la tumba. Es muy importante recordar entonces, Jesús nace, Jesús tiene su ministerio, muere, es sepultado, pero Él es levantado y esperamos entonces su gloriosa segunda venida. Ojalá estemos preparados para ese momento y tengamos muy presentes todos esos acontecimientos que marcan y señalan el padecimiento, el sufrimiento, es decir, el tema que habíamos desarrollado precisamente, la humillación de Cristo, pero que ahora es exaltado hasta lo sumo y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Oramos. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por esta bendición maravillosa, poder compartir esta expresión de lo que es el credo. Ahora entendemos, ahora sabemos el sufrimiento, el dolor que tú llevaste, Señor, pero que también en nuestra mente, en nuestro corazón sabemos que tú eres el primogénito de los resucitados y también nosotros que creemos en ti, ese poder maravilloso que levantó a Jesucristo de esta tierra y le dio un cuerpo glorificado. Ese mismo poder que actúa en Él, actuará en nosotros. Seremos levantados para estar con Él en las nubes. Gracias, Padre, por esta bendición de tu palabra. La recibimos con gozo en el nombre de Jesús. Amén.